Todo parecía ir bien en mi trabajo. Había sido promovido a gerente de una sucursal importante de la empresa y, con esa responsabilidad, venía la presión de mostrar resultados rápidamente. Sabía que los ojos de la dirección estaban puestos en mí, esperando que tomara decisiones estratégicas para optimizar los recursos y mejorar los números. No podía fallar. Desde mi primer día, comencé a evaluar a cada empleado, analizando su desempeño y el impacto que tenían en la empresa. Sabía que tarde o temprano tendría que tomar decisiones difíciles, decisiones que no serían populares, pero que eran necesarias. Fue entonces cuando noté a Clara. Era una mujer reservada, cumplía con su trabajo y no se metía en problemas. Sin embargo, no pude evitar fijarme en su vientre ligeramente abultado. Estaba embarazada. Y eso, al menos en mi visión de aquel momento, significaba un problema. Empecé a hacer cálculos en mi cabeza. Si Clara estaba esperando un hijo, en algún momento tendría que ausentarse. Primero, las consultas médicas. Luego, la incapacidad por maternidad. Después, los permisos para cuidar a su bebé. Todo eso representaba una disminución en la productividad del equipo. No podía darme el lujo de tener a alguien en la plantilla que en pocos meses estaría fuera por tiempo indefinido. Recopilé información sobre su rendimiento. No era una de las mejores, pero tampoco la peor. Sin embargo, en mi lógica, no necesitaba ser la peor para justificar su despido. Necesitaba reducir costos, optimizar el personal, demostrar que podía tomar decisiones difíciles por el bien de la empresa. Cuando tomé la decisión de despedirla, no sentí remordimiento. Era parte del trabajo. Al fin y al cabo, había visto esto muchas veces antes, empleados despedidos por razones económicas, por reestructuración, por recortes. Clara no era la primera, ni sería la última. La llamé a mi oficina. Clara, por favor, siéntate, dije con un tono neutro, tratando de mantener la profesionalidad. Ella me miró con un dejo de incertidumbre mientras tomaba asiento. ¿Sucede algo, señor? Respiré hondo y tomé la carta de despido que ya tenía preparada en mi escritorio. Clara, lamento informarte que, debido a una reestructuración en la empresa, hemos decidido prescindir de algunos puestos. Desafortunadamente, el tuyo es uno de ellos. Vi cómo sus ojos se agrandaron, completamente sorprendida. Su mano, de manera casi inconsciente, fue a su vientre. ¿Me está despidiendo? Entiendo que esto puede ser un golpe inesperado, continué, manteniendo un tono firme, pero la empresa ha tomado la decisión de reducir costos y, en este proceso, tuvimos que evaluar varias posiciones. Pero, yo he trabajado aquí durante años, dijo con la voz temblorosa. Siempre he cumplido con mi trabajo. ¿Acaso hice algo mal? Evadí su pregunta. No quería entrar en detalles ni dar explicaciones innecesarias. No se trata de eso, Clara. La decisión ya está tomada. Recibirás tu liquidación completa y una carta de recomendación si la necesitas. Ella parpadeó varias veces, como si tratara de procesar lo que estaba ocurriendo. ¿Esto es porque estoy embarazada? Me incomodó la pregunta. No esperaba que lo dijera en voz alta. No tiene nada que ver con eso, respondí con rapidez. Como te dije, es una decisión basada en necesidades de la empresa. El silencio se hizo pesado. Clara no gritó, no hizo un escándalo. Solo bajó la mirada y asintió lentamente. Tomó la carta de despido de mi escritorio con manos temblorosas, se levantó con dignidad y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se giró un momento y me miró con ojos vidriosos. Espero que nunca tenga que pasar por esto, dijo en voz baja. Y sin más, se fue. No sentí alivio. No sentí satisfacción. Solo di un suspiro y volví a mis pendientes. Al fin y al cabo, había hecho lo correcto para la empresa. No. Los días siguientes fueron extraños. Al principio, pensé que todo seguiría como siempre. Después de todo, no era la primera vez que alguien era despedido en la empresa. Sin embargo, desde la mañana siguiente a la salida de Clara, noté que algo había cambiado en la oficina. Cuando entré al edificio, el murmullo de las conversaciones se apagó de golpe.
Miré alrededor y vi a varios empleados bajando la cabeza rápidamente, volviendo la vista a sus monitores o papeles, como si no quisieran que notara que estaban hablando de mí. No le di demasiada importancia. La gente siempre chismea sobre estas cosas, pensé. Con el tiempo, lo olvidarían. Pero no fue así. Durante la jornada, me di cuenta de que algunos empleados evitaban cruzar miradas conmigo. Otros apenas respondían cuando daba instrucciones o pedía reportes. Sentía un ambiente tenso, una frialdad inusual que no había estado ahí antes. Decidí no darle importancia. Yo era el gerente. No estaba ahí para hacer amigos, sino para mejorar los resultados de la empresa. Sin embargo, lo que realmente me hizo notar que algo estaba mal fue cuando me acerqué a Sofía, una de las analistas más antiguas, para preguntarle sobre un informe. Sofía, ¿tienes el análisis de costos listo? Ella ni siquiera levantó la cabeza de su escritorio. Te lo enviaré en la tarde, respondió en un tono seco. Lo necesito antes del mediodía. Esta vez sí me miró, con una expresión dura, casi desafiante. Claro. Lo tendrás antes del mediodía, señor. El señor sonó más como una burla que como respeto. Me alejé con una sensación extraña en el estómago. No entendía qué estaba pasando. ¿Por qué tanta hostilidad de repente? Durante el almuerzo, pasé por la cafetería de la empresa y noté a varios empleados reunidos en una mesa. Bajaron la voz cuando me vieron, pero alcancé a oír una frase suelta. No puedo creer que haya tenido el descaro de hacerlo. Algo dentro de mí se revolvió. Fingí que no los había oído y me serví un café. No estaba dispuesto a perder mi tiempo con rumores. Pero la incomodidad creció cuando, más tarde, vi a Daniel, uno de los supervisores, con el teléfono en la mano, leyendo algo con expresión preocupada. Cuando notó mi presencia, bloqueó la pantalla de inmediato y se alejó. Para ese momento, ya no podía ignorarlo más. Regresé a mi oficina, cerré la puerta y solté un suspiro frustrado. ¿Acaso todo esto era por Clara? ¿Era posible que un simple despido hubiera causado tanto malestar? Encendí mi computadora y revisé mis correos. No había nada inusual. Sin embargo, al abrir mi bandeja de mensajes internos de la empresa, encontré algo que no esperaba. Un correo anónimo. El asunto decía, ¿sabes a quién despediste? Fruncí el ceño. Lo abrí de inmediato, pero el mensaje solo contenía una línea: cometiste un gran error. Pronto lo sabrás. Mi primera reacción fue de enojo. ¿Quién se atrevía a escribirme esto? Pensé en reportarlo al área de recursos humanos, pero, por alguna razón, me detuve. Mi mente comenzó a dar vueltas. ¿Era posible que Clara tuviera algún tipo de influencia dentro de la empresa? ¿O tal vez alguien cercano a ella sí la tenía? ¿Era este un intento de intimidarme? Sacudí la cabeza. No. No podía dejar que esto me afectara. Yo había hecho lo correcto. Había tomado una decisión de negocios, nada más. Y, sin embargo, no pude evitar sentir que algo estaba fuera de lugar. Ese día, cuando me fui de la oficina, tuve la extraña sensación de que todos me observaban. Como si supieran algo que yo no sabía. El día de la reunión llegó antes de lo que esperaba. Recibí la notificación temprano en la mañana: el dueño de la empresa solicita tu presencia en la sala de conferencias a las 11 a.m., asistencia obligatoria. Mi primera reacción fue de confusión. El dueño rara vez se involucraba directamente en la gestión de las sucursales. Yo solo lo había visto en eventos importantes o en comunicados internos. Que me llamara personalmente a una reunión tan urgente era algo inusual. Intenté no darle demasiada importancia. Tal vez quería revisar los avances de la sucursal, o tal vez alguien le había hablado sobre las decisiones que estaba tomando y quería asegurarse de que estábamos en la dirección correcta. Sin embargo, cuando entré a la sala de conferencias, supe de inmediato que algo no estaba bien. Había una tensión en el aire, una atmósfera densa que podía sentirse en la piel. Al otro lado de la mesa, sentado con la espalda recta y los brazos cruzados, estaba el dueño de la empresa, Alejandro Montiel. Su expresión era indescifrable, pero había una frialdad en sus ojos que no había visto antes. Sin embargo,
lo que realmente me dejó sin aliento fue ver a Clara sentada a su lado. Me quedé paralizado en la entrada, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Ella me miró con serenidad, sin rastro de enojo ni satisfacción en su rostro. Solo me observaba con una calma que resultaba aún más inquietante que el enojo abierto. «Siéntate», dijo Alejandro, su voz firme pero controlada. Mis piernas se sintieron pesadas cuando caminé hacia la silla frente a ellos. Me senté lentamente, tratando de mantener la compostura, aunque sentía el pulso acelerado. «Me gustaría que repitieras, frente a mí y frente a mi esposa, los motivos por los cuales decidiste despedirla», continuó Alejandro, sin apartar la mirada de mí. Mi mente se quedó en blanco por un momento. ¿Su esposa? La palabra, esposa, retumbó en mi cabeza como un eco interminable. Mis labios se entreabrieron, pero no salió ninguna palabra. Miré a Clara con incredulidad, buscando alguna señal de que esto era un malentendido, de que se trataba de alguna confusión absurda. Pero ella solo me sostuvo la mirada con la misma calma imperturbable. Alejandro se inclinó levemente hacia adelante. «Te escucho». Tragué saliva, sintiendo un nudo en la garganta. Ahora entendía la reacción de los empleados. Ahora entendía el correo anónimo. Ahora entendía por qué todos parecían saber algo que yo no. Mi mente trabajaba a toda velocidad, buscando una salida, una manera de justificar mi decisión sin que pareciera lo que realmente era. Respiré hondo y me obligué a hablar. Clara formaba parte del equipo desde hace tiempo, pero debido a una reestructuración y a la necesidad de optimizar costos, tuve que tomar decisiones difíciles, dije, manteniendo un tono profesional. Alejandro entrecerró los ojos. ¿Optimizar costos? Sí, asentí con rapidez. La empresa necesitaba ajustes financieros y la mejor forma de reducir costos fue despidiendo a una empleada con años de experiencia. Me interrumpió Alejandro. Sentí que mi garganta se secaba. Clara entonces habló por primera vez. ¿Y mi embarazo no tuvo nada que ver en tu decisión? Preguntó con voz suave, pero con un peso que me hizo hundirme más en la silla. No, no es así, mentí, aunque incluso yo mismo dudé de mis palabras. Alejandro se reclinó en su silla y cruzó los brazos. Quiero que seas completamente honesto conmigo, Martín. ¿Decidiste despedir a mi esposa porque estaba embarazada? El silencio que cayó en la sala fue abrumador. En ese momento, supe que cualquier palabra que dijera podría hundirme más. Y lo peor de todo era que ellos ya conocían la respuesta. No había nada que pudiera hacer para cambiar la realidad de lo que había hecho. El aire en la sala de conferencias se sentía denso, casi irrespirable. Nunca en mi vida me había sentido tan expuesto, tan vulnerable. Alejandro Montiel me miraba fijamente, esperando una respuesta. Clara, a su lado, mantenía la misma expresión serena, pero en sus ojos podía ver algo más, algo que me incomodaba profundamente. No era enojo, ni resentimiento. Era decepción. Mi mente trabajaba a toda velocidad, buscando una salida, una forma de explicar mi decisión sin hundirme por completo. Pero, ¿qué podía decir? Que efectivamente había despedido a Clara porque estaba embarazada y pensaba que sería una carga para la empresa. No podía admitir algo así frente al dueño. Tragué saliva y, tratando de mantener la calma, respondí, no, señor Montiel. Como mencioné antes, la decisión fue puramente administrativa. No tiene nada que ver con su estado. ¿De verdad? Preguntó Alejandro, apoyando los codos en la mesa y entrelazando las manos. Su tono no era agresivo, pero había algo en el que me heló la sangre. Porque, curiosamente, todos en la empresa parecen haber entendido otra cosa. Sentí que la presión en mi pecho aumentaba. No puedo controlar lo que los empleados piensen o digan, intenté defenderme. Pero le aseguro que fue una decisión profesional, basada en la necesidad de recortar gastos. Alejandro dejó escapar una leve risa, sin humor. Martín, llevo años en este negocio. He tomado decisiones difíciles, decisiones que han costado empleos. Pero hay algo que jamás toleraré en mi empresa, la discriminación disfrazada de eficiencia. Me tensé. No es discriminación, señor, ¿no? Me interrumpió Alejandro, y su voz, aunque aún controlada,
tenía un filo cortante. Entonces dime algo, ¿hubieras despedido a un hombre en la misma posición de Clara? Abrí la boca, pero no encontré una respuesta inmediata. Exacto, dijo Alejandro, sin dejarme terminar. Me sentí acorralado. Por primera vez en mi carrera, no tenía el control de la situación. Fue entonces cuando Clara habló. Martín, trabajé en esta empresa durante 5 años. Siempre cumplí con mis responsabilidades, siempre di lo mejor de mí. Y el día que te informé que estaba embarazada, lo primero que hiciste fue mirarme con preocupación, como si mi embarazo fuera un problema y no una alegría. Recordé aquel momento. Ella tenía razón. Nunca me diste la oportunidad de demostrar que aún podía contribuir, continuó Clara, con una voz serena pero firme. Me despediste sin preguntarme si tenía un plan, sin considerar mis años de esfuerzo. Me trataste como un número, no como una persona. Bajé la mirada por un segundo, sintiendo un nudo en el estómago. Yo solo estaba pensando en la empresa, susurré, aunque mis palabras sonaban vacías incluso para mí. Alejandro dejó escapar un suspiro y se reclinó en su asiento. No, Martín. Estabas pensando en ti mismo. El silencio en la sala se volvió insoportable. Lo más irónico, continuó Alejandro, es que si hubieras hablado conmigo antes de tomar esa decisión, te habría dicho que Clara no solo es mi esposa, sino que también tenía un proyecto en marcha para mejorar la eficiencia en la sucursal. Y ahora, gracias a tu miopía y tu falta de criterio, perdiste a una de las empleadas más valiosas que teníamos. Cerré los ojos por un momento, sintiéndome completamente derrotado. Señor Montiel, no hay nada más que decir, Martín, me interrumpió Alejandro, poniéndose de pie. Ya tomé una decisión sobre lo que pasará contigo. Mi corazón se detuvo por un instante. La conversación había terminado. Ahora, solo quedaba enfrentar las consecuencias. El silencio en la sala de conferencias era ensordecedor. Alejandro Montiel permanecía de pie, mirándome con una expresión de absoluta determinación. No había enojo en su rostro, ni indignación descontrolada, pero su mirada me hizo sentir como si ya estuviera sentenciado. Yo también me levanté lentamente de mi asiento, sintiendo que mis piernas pesaban toneladas. Señor Montiel, intenté hablar, pero él levantó una mano, deteniéndome en seco. No hay nada más que decir, Martín, su voz era firme, pero no elevó el tono. No puedo permitir que alguien con tu mentalidad dirija una de mis sucursales. El golpe de realidad me azotó con una intensidad devastadora. Respiré hondo, aún aferrándome a la mínima posibilidad de redimirme. Señor Montiel, le aseguro que esto fue un error de juicio, pero un error de juicio que costó la confianza de tu equipo, me interrumpió Alejandro. La forma en que tomaste esta decisión afectó la moral de los empleados. Creaste un ambiente tóxico con tu falta de empatía y criterio. No podía negar que el ambiente en la empresa se había vuelto tenso desde el despido de Clara. Y ahora entendía por qué. No merezco ser despedido por esto, dije en un último intento. Puedo arreglarlo. Alejandro negó con la cabeza, como si ya estuviera cansado de la conversación. No, Martín. No puedes. Mis manos se cerraron en puños. Sabía que insistir solo empeoraría las cosas, pero me era imposible aceptar la idea de perder todo lo que había construido en mi carrera. Fue entonces cuando Clara habló por última vez. Nunca tuve la intención de que esto terminara así, su voz era tranquila, pero cargada de una verdad innegable. Pero no fui yo quien provocó esto, Martín. Tú tomaste esta decisión solo. Mi garganta se cerró. No había nada que pudiera responderle. Alejandro tomó su celular y marcó un número. Recursos humanos, necesito que preparen la carta de despido de Martín. Que entregue todo antes de salir hoy. La última esperanza que me quedaba se esfumó en un segundo. Era el final. Asentí lentamente, sintiendo un frío recorrer mi espalda. Entiendo, murmuré, aunque la verdad era que no lo hacía. No estaba listo para aceptar la derrota. Alejandro me observó por última vez antes de salir de la sala junto con Clara. Me quedé allí, de pie, con la mirada perdida en la mesa. Minutos después, caminé por los pasillos de la oficina en silencio.
Algunos empleados me miraban de reojo, otros simplemente evitaban mi mirada. No había nada que pudiera hacer. Mi reputación estaba destruida. Recogí mis cosas con manos temblorosas y me dirigí a la puerta por última vez. El mismo lugar donde pensé que construiría una carrera exitosa ahora se había convertido en el escenario de mi peor fracaso. Y lo peor de todo es que sabía que yo mismo había cavado mi propia tumba.